El archipiélago de Galápagos en Ecuador es una inmensa reserva marina que puede ser visitada en excursiones desde tierra o a través de cruceros que recorren sus principales islas. Hoy los invito a que juntos exploremos Galápagos en el mejor crucero de buceo y descubramos si vale la pena hacer esta inversión en uno de los destinos más espectaculares de todo el planeta Tierra. Para llegar a nuestro lugar de embarque será necesario tomar un vuelo desde Quito, que luego hará escala en Guayaquil, en Ecuador, donde nos inspeccionarán nuestro equipaje y donde tendremos que adquirir la tarjeta de control de turismo para entrar al archipiélago. Desde allí, un vuelo de 2 horas de duración nos permitirá llegar al aeropuerto de la isla de San Cristóbal, que será nuestro punto de partida. Bienvenidos a la isla de San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. Allí nos estaba esperando el staff del Galápagos Sky para trasladarnos hasta el muelle ecoturístico de la isla, desde donde nos embarcaríamos en el crucero de buceo, que sería nuestro hogar y centro de operaciones durante la siguiente semana. Tanto el capitán como el resto de la tripulación del Galápagos Sky nos darían una cálida bienvenida a bordo, explicándonos todas las medidas de seguridad, mostrándonos las instalaciones del barco y contándonos cómo sería la logística durante el resto del viaje. Ya estamos listos para hacer nuestro primer buceo de chequeo aquí cerca de la isla de San Cristóbal para poder medir el peso, para poder medir el grosor de nuestros trajes y estar preparados para lo que se viene durante esta semana maravillosa en Galápagos. Y con esta primera inmersión de 20 minutos que nos permitió ajustar las condiciones de nuestro equipo de buceo, ya estábamos listos para iniciar nuestra aventura en el océano alrededor de las Islas Galápagos. Partiendo de San Cristóbal, nuestra siguiente parada sería la isla Bartolomé. Y nuestra primera excursión en tierra será en este islote volcánico de 1.2 kilómetros cuadrados y 114 metros de altura, ubicado junto a la isla de Santiago, donde se encuentra el famoso pináculo de Galápagos y donde se pueden observar algunas especies de fauna y flora en medio de un paisaje rocoso que da cuenta de la relativa formación reciente de la isla. Una vez en la cima, la vista de Bartolomé y Santiago nos regalan unas de las mejores postales de Galápagos, pudiendo observar tanto el pináculo como también algunas formaciones de lava y conos volcánicos recientes. Adicionalmente, este es uno de los lugares donde se pueden observar con mayor facilidad los piqueros de patas azules, así como los hermosos pingüinos de Galápagos. Pero la riqueza de la isla de Bartolomé también está bajo el agua. Por eso, primero nos vamos a explorar una de las bahías gemelas en busca de algunas de las especies más icónicas del archipiélago de Galápagos. Y después llegaría el momento de hacer nuestra primera inmersión oficial de un total de 18 previstas durante el viaje alrededor de un islote llamado Cousins Rock, donde empezaríamos a experimentar la verdadera magia de Galápagos.
Dejamos atrás Bartolomé y después de navegar toda la noche, finalmente ante nuestros ojos aparece la isla de Wolf, una de las más alejadas de todo el archipiélago, formada con las erupciones de un volcán submarino que aún permanece activo, habitada únicamente por aves e iguanas marinas. Considerada como uno de los mejores lugares para bucear en el archipiélago, la isla de Wolf nos iba a regalar 5 inmersiones fantásticas que incluirían nuestros primeros encuentros con 2 de las especies icónicas de este rincón del mundo, los tiburones galápagos y los tiburones martillo. Finalmente, protegidos en la bahía de la isla, luego de caer el sol, llegaría el turno de hacer el único buceo nocturno del viaje, donde también podemos apreciar parte de la riqueza biológica de las Islas Galápagos. Ahora sí llegaba el turno de visitar el principal atractivo de nuestro viaje, la famosa isla de Darwin, la más alejada del archipiélago de Galápagos, visitada por muy pocos afortunados y considerada como uno de los mejores lugares de buceo del mundo. Reconocida por el arco, cuyo techo de piedra natural colapsó en mayo de 2021 debido a la erosión, Darwin no nos defraudaría y nos regalaría 6 inmersiones inolvidables, destacadas por la cercanía que tuvimos con algunas de las principales especies que visitan permanentemente la isla. Un sitio absolutamente alucinante, fantástico y sin duda uno de los mejores destinos de buceo que hay en todo el planeta Tierra. Un hermoso atardecer nos despide de Darwin y Wolf, y guiados por nuestro capitán Andrés con toda la tecnología y medidas de seguridad del Galápagos Sky, navegamos de regreso a las principales islas del archipiélago hasta llegar a Cabo Marshall, ubicado al noroccidente de la isla Isabela, junto a la falda del volcán Wolf.
Siguiendo los estrictos protocolos de seguridad de la embarcación y gracias al excelente servicio de la tripulación del Galápagos Sky, nuestra aventura de buceo continúa con 3 inmersiones que incluirían encuentros cercanos con tiburones puntas blancas de arrecife, la visita a uno de los puntos conocidos como la Ciudad de las Mantas y disfrutar de la curiosidad de los lobos marinos. Se acerca el final de nuestros buceos y Pinzón sería el lugar ideal para cerrar con broche de oro, porque en esta pequeña isla rodeada de las islas más grandes del archipiélago se vive una experiencia única e incomparable. Poder sumergirse en la mitad de un cardumen formado por miles de salemas rayadas, una especie endémica de Galápagos que se cierran alrededor de uno hasta bloquear por completo el paso de los rayos del sol. Pero nuestro recorrido por Galápagos no podía terminar sin una última excursión terrestre en la isla de Santa Cruz, que nos permitiría conocer un poco más acerca de la formación geológica de las islas, así como sobre su biodiversidad única. Por eso fuimos a visitar Los Gemelos, un área rodeada de un bosque húmedo donde destacan las escalecias, los musgos y las orquídeas, y donde se encuentran los cráteres formados por el colapso de antiguas cámaras subterráneas de la isla de Santa Cruz. Precisamente, los túneles de lava son una muestra palpable de cómo fue la formación hace millones de años de las islas que conforman Galápagos, que se convirtieron en un lugar único en el planeta, con especies exclusivas del archipiélago, como las tortugas gigantes de Galápagos, que pudimos conocer y fotografiar en una de las reservas que hay en Santa Cruz. Y así llegaba a su fin esta fantástica experiencia organizada por Sherpa Global Expeditions, con lo cual puedo decir que valió totalmente la pena haberme decidido a explorar las islas a bordo del Galápagos Sky. Así que gracias por acompañarme y no olviden suscribirse a mi canal.